Comienza nuestro panel Voces del Poder a esta hora de la mañana aquí en CNN Chile Radio y nos acompañan aquí en el estudio Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien. Bienvenida. Encantada. Gracias por acompañarnos. Y Cristóbal Carle, investigador del Instituto de Igualdad Académico de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Cristóbal? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros de vuelta ya en marzo y con una agenda bien intensa esta semana, por supuesto, con hartos temas que vamos a estar comentando. Partamos por lo que ha ocurrido entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast esta semana. Ayer el presidente Boric hizo un llamado a retomar el diálogo, dijo que estaba la mano tendida en este proceso después de lo que ocurrió en La Moneda el martes, pero se empiezan a sopesar también las consecuencias que esto puede tener, sobre todo a partir del 11 de marzo próximo. Fernanda, ¿cómo ves tú este escenario desde ese punto de vista de lo que va a ocurrir cuando llegue José Antonio Kast a La Moneda? ¿Qué consecuencias va a traer esto? Mira, a ver, tratando de responder la pregunta, pero no puedo no dar un contexto un poco de qué es lo que va a pasar a partir del 11 de marzo, pero para la ciudadanía. Ajá. ¿Ya? Creo que aquí hay una alerta respecto de algo que podríamos llamar la falta de prudencia republicana. ¿Ya? Y esto no lo veo solo respecto al gobierno que entra, sino también, ¿no es cierto?, del que está saliendo. Respecto de, más allá de que hayan diferencias tan profundas en cómo se aprecia lo que ha sido la gestión en estos 4 años, si es que hay o no hay transparencia, creo que como que se pierde un poco de vista el foco en la ciudadanía, que es para la ciudadanía que el presidente saliente y el presidente entrante de una forma inédita no sean capaces, a mi juicio, una opinión muy personal, de tener una reunión en la que sean capaces de dejar de lado diferencias y entenderse, porque al parecer cuando uno escucha las declaraciones de ambos da la impresión de que cada uno tiene una versión de los hechos, más que mentira, ¿no es cierto? Eso respecto de la institucionalidad y de qué nos viene para aquí y para adelante. Ojalá que esto no sea una antesala de lo que vaya a ser la relación entre las oposiciones y el gobierno, porque sería muy lamentable un nuevo episodio de degradación de la democracia. En lo segundo, creo que sí merece una segunda lectura el tema de que hay una preocupación ciudadana real por la falta de transparencia. Y eso creo que el presidente electo no está mal en recogerlo, al revés. ¿Por la falta de transparencia del gobierno actual? Sí, porque hay varios episodios, y no me voy a robar la palabra, así que los podemos ir discutiendo en lo que queda, pero hay varios episodios que han transmitido a la ciudadanía esta sensación de falta de transparencia respecto de los recursos, de cómo se gestionan las situaciones de crisis, como el caso Monsalve, qué pasa con el caso Audio. No revivir esas cosas, pero sí yo creo que es un sentir ciudadano. Ahora, ¿cómo abordar eso cortando las bilaterales? No me parece. Creo que quizá puede haber un genuino, eso es lo que quiero decir, puede haber una genuina desconfianza entre las partes, pero ¿cómo resguardar las responsabilidades, que entiendo que es lo que quiere hacer la oficina del presidente electo, claro. Pero dando una señal a la ciudadanía de que hay alguien que está al cargo y que hay autoridades que son capaces de conversar? Cristóbal, tu primera mirada sobre el tema. Yo creo que de parte del gobierno lo que hay fundamentalmente aquí es desprolijidad. Creo que respecto de eso no cabe engañarse. Las autoridades de gobierno han tenido versiones que han sido disímiles al menos en sus énfasis, por mucho de que se refieran al mismo problema, pero no ha sido prolija la coordinación entre los distintos órganos del gobierno. Ahora bien, que de ahí se esté extrayendo una mala fe, o como lo hace el gobierno entrante, incluso hablando de ocultamiento de información, que son palabras y es una retórica muy grave, ¿verdad? Y ocupó Mara Sedin esta semana, de hecho. Y bueno, y que se ha ocupado constantemente de parte del gobierno, hablando, además sacando a relucir otros temas, cuando acá se suponía que era un problema con el cable chino, pero después empiezan a hablar del déficit fiscal y todo eso, y la sensación que uno le queda es que en realidad esto es un diseño político, y que el gobierno entrante entiende de que hacer este tipo de gestos estridentes, digamos, de pasar todas las cuentas, ¿verdad?, de tomar decisiones fuertes sin pensar en las consecuencias, ellos entienden que ante su base política les da cierto rédito. Yo, por supuesto, me parece que es súper malo como decía Fernanda, malo para la democracia, ¿no? Creo que lo que está haciendo el gobierno es bastante vergonzoso, el gobierno entrante. ¿Y coincides en el efecto que puede tener en la ciudadanía, por ejemplo, en este momento? Sí, pero no solo en la ciudadanía, también en los actores políticos, ¿verdad? Porque bueno, yo leía, por ejemplo, algunas columnas de algunos, digamos, personas de la derecha de la plaza, que a mí me produce mucho respeto, que como que se reían de este concepto de ultraderecha, que decían, oye, pero si este gobierno ha sido muy moderado, como ha seguido la tradición republicana y democrática en Chile. Bueno, yo no sé si esto que está haciendo ahora Kast está enmarcado dentro de esa tradición, de hecho creo que no. Y creo que acá los que tienen la obligación, y por eso me gusta escuchar a Fernanda en ese tono, porque
quienes desde la izquierda fuimos críticos con según qué actitudes del gobierno de Gabriel Boric, y yo sigo siendo crítico, me parece que la desprolijidad fue evidente, no solo en este caso, sino en algunos de los casos como los que mencionó Fernanda. Creo que también hay una obligación de parte de esa derecha, no quiero usar el término derecha democrática, ¿no? Porque está como muy manoseado, pero sí de esa derecha que en su momento le pidió al presidente mayor sentido republicano, mayor sentido cívico. Ahora tiene una obligación importante, me parece a mí, digamos, de decir las cosas como son, ¿no? Y en Chile Vamos, de hecho, están haciendo esos llamados también a tratar de recuperar el diálogo. Y esos llamados son los que a mí me parecen positivos, porque desde la centroizquierda ya es bastante claro que la disposición respecto de este gobierno va a ser distinta que la disposición que va a tener, por ejemplo, el Partido Comunista, ¿verdad? Y esto que está haciendo el gobierno ahora no me parece que vaya en una buena dirección, pensando en la necesidad de alcanzar acuerdos transversales. Sí. Fernanda, el senador Ricardo Lagos Ver decía recién en la entrevista también que él también creía que esto podía obedecer a un cierto diseño de parte de José Antonio Kast antes de llegar a la moneda. ¿Tú crees que es así? A ver, yo creo que hay un diseño político, tiendo a pensar que hay una organización, unas decisiones que se toman antes de ir a una reunión, ¿no es verdad? Si yo le pido al presidente en ejercicio que se retracte con todo lo legítimo que es esa solicitud, si a juicio de Kast es falso lo que dijo Boric el día antes, yo tengo que haber decidido ex ante qué voy a hacer si es que esta persona me dice que no. Claro. Y por lo tanto creo que eso es algo un poco ingenuo y me parece poco serio también decir que quizá no se pensó y no estaba preparado. No me parece verosímil y no lo digo apoyando un argumento o el otro. Quizá tenía tomada esa decisión, porque por algo en el fondo lo puso en la encrucijada de decir si era verdad o no. Dicho eso, no me parece que eso necesariamente sea solo político. Ese traté de hacer un poco, dejar insinuado el punto. Creo que hay un tema que si ustedes van a lo que era el programa y la campaña de José Antonio Kast, un pilar importante, no con la importancia del gobierno de emergencia, pero te diría en un segundo nivel de retórica, fue el tema de la claridad de las cuentas públicas, de, si tú quieres, no imputar ni delitos ni mentiras abiertas, pero sí dar a entender que había esta desprolijidad cuando es tan flagrante y es tan abierta y tan sistemática. Bueno, es en sí misma un problema. Es como el tema de la transferencia de la casa de la familia Allende, ¿no es cierto? O no sabía o debiste saber, pero esto no es aceptable. Eso me parece que es una línea argumental de fondo de la administración que viene entrando y creo que lo había anticipado desde mucho antes y creo además, insisto, que eso conecta con la ciudadanía. Estoy muy de acuerdo con lo que plantea Cristóbal, de que una cosa es eso y otra cosa es la utilización política y la explotación política, la uso, ¿no es cierto?, sí, de una narrativa que busca polarizar y que busca sembrar, ¿no es cierto?, división. Yo creo que, honestamente, no veo al presidente electo en eso, creo que más bien hay una necesidad de hacer el punto, pero yo me pregunto, honestamente, no tengo la respuesta, yo creo que a todos nos faltan acá en esta mesa antecedentes para saber. Puede que tenga antecedentes tan serios él que le justifique la decisión de cortar las bilaterales, porque se siente que no puede seguir recibiendo información. No conocemos solamente. Sí. Exactamente. Pero si no es así, ¿cómo no va a haber una manera distinta de enfrentar esa falta de confianza recíproca de aquí a lo que viene y de aquí para adelante? Y Cristóbal, además esto trae consecuencias, como decíamos antes, desde el 11 de marzo en adelante. En el oficialismo actual están planteando que esto va a endurecer las relaciones definitivamente. Sí. Y además el equipo del presidente electo lo ha anunciado públicamente, pero además explican que van a entrar en detalle con auditoría. Hay dudas respecto a los números fiscales, por ejemplo, a la magnitud del déficit, de la deuda, etcétera. ¿Eso ya prevé o proyecta un escenario difícil a partir del 11 de marzo? Sí, bueno, yo creo que si Kast tuviera la información la diría, ¿no? No me parece que, dada la actitud que está tomando, no me parece razonable que esté ocultando algo para sacarlo el 11 de marzo. Ahora, auditorías se pueden hacer y bueno, todo el mundo, como todos los que saben cómo funciona el Estado y cómo funciona el ser humano en general, probablemente se van a encontrar muchas desprolijidades. Ahora, yo creo que la diferencia está ahí. La diferencia está entre decir, bueno, este gobierno fue desprolijo, este gobierno cometió errores, que está claro, y por algo este gobierno perdió la continuidad, digamos, eso está clarísimo, ¿no? Pero otra cosa es hablar de que se está ocultando información, de que se está actuando con dolo, porque esas son palabras mayores y las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, ¿no? Y esas pruebas no se han presentado, yo creo que no existen. Y yo creo que cuando se intenten entregar o cuando se intente seguir
digamos, impulsando esta narrativa, vamos a tener que ser bien críticos. Ahora, yo quiero sí decir una cosa antes de pasar de este tema. Yo creo que en la misma línea de no perder la noción de los problemas de fondo que decía Fernanda, yo realmente lamento mucho que esta discusión se haya terminado en dimes y diretes, en que me dijo, no me dijo, no, pero es que sí me dijo, pero es que no me dijo lo suficiente, que aquí, que allá, y que bueno, y quién miente, y bueno, no sé si los dos mienten, ninguno de los dos miente, quizás es evidente que ambos están tratando de presentar la situación de manera que le favorezca más, no lo sé, en verdad me parece una preocupación de tercer orden y me parece que lo importante acá es la aproximación o la medida, que la maniobra de Estados Unidos y cómo Chile se ve afectado en su posición en el concierto internacional. Que es el tema más importante, por la ¿cierto? presión ejercida a una política de Estado que tiene Chile de acercamiento con China hace ya décadas. O sea, esta es una política que viene de la dictadura, digamos. Así es. Y pasando por Eduardo Frei, por Michelle Bachelet, por Sebastián Piñera, que incluso Sebastián Piñera lo cuestionaban porque llevó a su hijo a hacer negocio a China en un viaje presidencial, ¿verdad? O sea, hay una política consistente de Chile, de irse acercando a China, y el tema del cable se enmarca dentro de esa política de Estado. Entonces, a mí lo que de hecho me parece más grave, más que si Kast le dijo, no le dijo, o que no tenga reuniones, o que tenga reuniones pero no tenga bilaterales, a mí lo que me parece más grave es que la impresión que queda, sobre todo porque ahora Kast va camino a Estados Unidos, ¿no? El sábado en la cumbre, sí. Claro, pronto, no va en camino todavía, pero va pronto, ¿sí? Queda la impresión de que él está haciendo todo esto para congraciarse con Trump, digamos. Eso yo creo que es lo más preocupante, ¿no? Yo leía, a una persona ahí cercana al gobierno entrante que decía algo así como, en una columna en La Tercera, que decía, gracias al gobierno de Estados Unidos por advertirnos de este riesgo a la seguridad nacional. La verdad, bueno, no sé, es un tema más extenso para comentar. Al regreso de la pausa retomamos tu punto, Fernanda, ¿ok? Estamos en Voces del Poder, Fernanda García y Cristóbal Carle con nosotros esta mañana. Nos vamos al corte y volvemos, seguimos en CNN Chile Radio. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, fue una pausa breve de regreso aquí en Voces del Poder. Fernanda García y Cristóbal Carle son nuestros panelistas invitados para esta mañana. Les propongo que pasemos al siguiente tema que teníamos en la agenda. Este controvertido proyecto que ayer se aprobó en general en el Senado, 23 votos a favor, 22 en contra, los dos bloques, oficialismo y oposición, bien claramente definidos, y que abre la puerta a la conmutación de condenas a presos por causas de derechos humanos. No solo a ellos, también a otros, pero ahí está el foco de la controversia quizás más importante. Fernanda, tu visión sobre este proyecto primero. Mi visión va a ser aburrida. Espero que no tanto para quienes nos están escuchando y viendo, pero yo creo que va a ser un poco aburrida, porque ¿qué me pasa con esto? Ya se ha dicho mucho, ¿no es cierto? Me pasa cómo ver desde el punto de vista jurídico cómo se ha manoseado y se ha perdido todo sentido respecto del tema de la expresión de lo que son los derechos humanos. Y esto es transversal. Fíjate tú que lo estamos viendo a propósito del caso de Venezuela, lo vemos a propósito de cuando se condena la intervención de Estados Unidos como un rompimiento, yo se me estoy yendo por las ramas, voy a llegar a esto, pero del derecho internacional respecto del orden internacional, pero se nos olvidó mencionar a todas las mujeres víctimas y minorías sexuales que son víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del régimen iraní que sale. No es para empatar, es qué lugar le damos a los derechos humanos. Y aquí pasa lo mismo, ¿no es cierto? Hay un tema con los derechos humanos y con las condenas que hay de personas que han violado los derechos humanos y que tienen una edad que ya en el fondo se pone en duda si no hay un derecho humanitario que les debiera permitir cumplir las penas en sus... Que les asiste. Claro. Y como argumento de quienes teóricamente están en favor de los derechos humanos y en contra de este proyecto, se invoca que van a salir parricidas, mayores, violadores. Yo me pregunto, y me respondo, ¿qué pasaría si esto no fuera no estuviera tan ligado al tema, ¿no es cierto?, político, o se excluyera de ese proyecto el tema de las violaciones de derechos humanos y se planteara como un tema humanitario respecto de condenados que están cumpliendo penas y que tienen cierta edad? Edad o condiciones de salud, dice el proyecto. Exactamente. Entonces, me parece que ahí, por un tema de doctrina, de ideología, si tú quieres, es ese mismo sector que hoy critica y que saca como argumento que es terrible que vayan a salir los violadores sueltos, invocaría el derecho humanitario en favor de esas personas. ¿Tú crees que lo harían? Creo que lo haría si esto no fuera, como lo que decía el senador, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esto es un tema político.
y está bien, no vamos a tapar los ojos ante eso, pero mi punto, por eso decía que es un poco aburrido, es vamos a seguir usando, ¿hasta cuándo vamos a seguir usando los derechos humanos cuando nos conviene en un argumento y no en el otro? ¿Tú crees que hay aprovechamiento? Transversal, sí, sin duda. Cristóbal. Yo creo que solamente en la febril dialéctica de la derecha tiene sentido que un presidente y un gobierno entrante vaya a un país extranjero a sacarse fotos en cárceles con presos asesinados y que lleguen acá a Chile con la intención de sacar de las cárceles a personas que torturaron, a personas que asesinaron, a personas que fueron responsables de la desaparición de personas. Y yo creo que al final ellos, esa actitud, esa contradicción no me la tienen que explicar a mí, no se la tienen que explicar al senador Lagos Weber, se la tienen que explicar a las familias de las personas. Porque ellos llegaron y ganaron este gobierno prometiendo, entre muchas otras cosas, mano dura con la delincuencia. Y resulta muy difícil de creer que cuando los delincuentes son personas normales, bueno, mano dura, con todo, encerrémoslos, pongámosle estas poleras blancas, ¿verdad? Bukele y Trump y toda la cuestión. Pero cuando son, violadores de derechos humanos es un eufemismo, pero son criminales, son psicópatas. Ahí vamos a tener humanidad. No, yo no creo que no haya que tener humanidad, de hecho yo creo que hay que tenerla, pero a mí me parece que los... A ver, yo creo que al menos yo creo que como principio general, la disposición humanitaria con personas que han cometido delitos de esa naturaleza tiene que ser siempre caso a caso, siempre. Evidentemente, a una persona no por haber cometido los delitos más atroces pierde su dignidad intrínseca de ser humano. Yo no le voy a estar dando de comer basura, digamos, le voy a dar comida, digamos. Por supuesto, y si está enfermo lo voy a llevar a la clínica, no lo voy a dejar que se muera en la cárcel. Todo, ¿no? Digamos, son cosas, hay cosas mínimas, pero que se tienen que, a mi juicio, ver caso a caso y estar haciendo estas leyes como de perdonazo general. Y por cierto, yo entiendo que todavía queda trámite legislativo, probablemente quizás digamos, la Quintrala quizás no va a salir libre, digamos, pero se presta para eso, ¿verdad? Y se presta para manifestar la contradicción, que yo creo que eso es lo que finalmente tiene que explicar, porque yo veo que la derecha está en su fase maníaca, ¿verdad? En su borrachera de creer que acá ganó y por tanto puede hacer lo que sea. Parte de la derecha. Tienen que explicar, Fernanda. Y este es mi punto, tienen que explicar, porque esta misma contradicción que, ¿cómo fue la expresión? Está como borrachera, ¿ya? Sí. Esto mismo es lo que uno se planteaba unos meses atrás, cuando se votaba el tema de el voto obligatorio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es lo mismo. O ¿cuál es la actitud del gobierno que todavía está en la administración actual, ¿no es cierto?, respecto de los migrantes. Antes, todos los derechos, toda la inclusión, pero cuando pareciera que iban a votar por la derecha, no, entonces no vamos a darles derecho a voto. Nosotros lo conversamos aquí mismo varias veces con distintos panelistas. Eso también era francamente, por eso quería tomar prestada tu expresión, Cristóbal. No fue como que dijo, pero está como borrachera o locura, delirio esquizofrénico de que vaya a Miami a endurecer y que vayan a ver las cárceles de Bukele y después quieran acá, les baje la cosa humanitaria. Es lo que la ciudadanía viene siguiendo durante estos últimos 4 años y antes quizá también respecto a un país que no ha sido capaz, siento yo, de tener una definición sustantiva respecto al tema de los derechos humanos. Pero recogiendo el punto de Cristóbal, Fernanda, es difícil que las fuerzas del futuro gobierno, digamos, Chile Vamos, republicano, etcétera, terminen votando a favor de un proyecto que podría eventualmente dejar libre a un violador. Se votará en contra entonces, porque esa es una segunda dimensión de la discusión. A una mujer como la Quintrala. Estoy contigo. Hay casos que son realmente... Estoy contigo, pero eso es una... Más allá del caso de los violadores de derechos humanos. Sin duda, y por eso sería ideal que lleváramos la discusión, ese era quizá mi punto, y tú lo dijiste más claro que yo, que ojalá llegáramos la discusión a ese plano, al plano de los derechos humanos. Hablemos entonces si como sociedad nosotros creemos que cualquier persona tiene derecho a un beneficio o simplemente hay ciertos delitos que deberían estar privados de esa posibilidad. ¿Sí y parece o no? que hay una posición entonces, clara en ganará el rechazo, ¿no? claro, ganará el rechazo al proyecto. Pero obviamente la utilización política que le hace mal a la democracia ha sido de ambos sectores y por mucho y por demasiado tiempo, creo yo. Sí, mira, yo quiero decir algo sobre eso. Yo creo que es evidente que el gobierno saliente también tuvo su momento de borrachera. También quiso, aparte, estuvo todos los primeros meses de gobierno tratando de sacar una amnistía a los presos del estallido, que después nos dimos cuenta de que digamos, era algo bastante difícil y cuestionable, y que de hecho el gobierno pagó muchos costos por eso. Y yo creo que teniendo ese antecedente tan cercano de un sector político que simplemente hizo caso omiso de la realidad, ¿verdad?, y pagó costos de esa magnitud, vuelve aún más grave y aún más peligroso lo que está haciendo la derecha ahora, José Antonio Cast, y básicamente el sector que él lidera fundamentalmente, y por eso yo
yo exijo, ¿verdad?, en esas personas que cuestionaron la actitud o que se preocuparon por la actitud de Gabriel Boric, del gobierno de Gabriel Boric en ese momento, que advirtieron de lo preocupante que era el delirio, ¿verdad?, en el que ellos comenzaron a caer en el momento de la convención. Yo exijo que esas personas ahora adopten la misma actitud y digan, oye, ya, pues, o sea, ok, perfecto, si aquí no se trata de defender a la izquierda, no se trata de nada, se trata de ponerse serios, ¿verdad? Bueno, es que lo que dice el senador Ricardo Lagos Weber, su interpretación en la entrevista anterior, no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero él dice básicamente que acá se ratifica que hay cómplices pasivos y que algunos de ellos estarán en el próximo gobierno, dice también. Yo creo que se ratifica, esa es la forma en que lo lee él, y yo voy a reformularlo, que no obsta a lo que dice él. Yo creo que se ratifica que hay personas en Chile que ahora van a formar parte del gobierno que tienen una visión distinta de la que parecía ser que habíamos llegado a todos un acuerdo, de lo que fue el gobierno militar y de lo que fueron los atropellos de derechos humanos durante el gobierno militar. Eso es, mientras más nos demoremos en decirlo, más caro le va a seguir costando a la sociedad chilena, así como hay personas del Partido Comunista, del Frente Amplio, que entienden que Cuba es una democracia diferente y que no asumen ninguna responsabilidad política por el quiebre institucional del año 73 respecto de lo que fue la violación flagrante del Estado de Derecho durante los 3 años de la Unidad Popular. Una cosa no equipara a la otra, pero hay personas que tienen visiones diferentes. Yo no te estoy diciendo que sea justificado o no, pero que piensan distinto y ha sido silenciado, como que estamos todos de acuerdo, y evidentemente hay dos sectores que piensan muy diferentes. Y esas visiones distintas sobre lo que fue la dictadura vienen desde el presidente José Antonio Kast hacia abajo, digamos, ¿no? Porque... Depende, pues vamos a ver. Porque otra cosa, se ha dicho muchas veces, lo dijo el presidente Boric cuando era candidato, lo dijo el presidente Kast cuando ha sido candidato, y esta es la historia. Una cosa es ser un candidato y ser un político, un senador incluso, y otra cosa es ser presidente. Porque como presidente uno no es solo jefe de gobierno, es jefe de Estado, y por lo tanto te asiste un rol diferente. Él lo planteó a propósito del gobierno de emergencia, a propósito de los temas, por ejemplo, de derechos reproductivos, sexuales de las mujeres, ¿no es cierto?, en que se iba a abstener. Y eso, más que una falsedad, me parece al revés, me parece una señal positiva que un jefe de Estado sea capaz de salir de su trinchera, era lo que planteaba la misma Janet Jara, ¿no es cierto?, cuando candidata, que nos pidió que le creyéramos a los chilenos, que ella no iba a comportarse como comunista en el gobierno. Cristóbal. Sí, claro, no, también una cosa es tener complejos o tener posiciones discutibles respecto de Cuba, de Venezuela, de distintas dictaduras, que evidentemente eso es algo más o menos transversal al espectro político, al menos de parte de los extremos, ¿no? Pero yo creo que una cosa es tener posiciones respecto a algo y otra cosa es impulsar legislación que vaya en la línea de hacer caso omiso de los consensos transversales que se han alcanzado respecto de derechos humanos. Está bien, pero ¿quién está impulsando la legislación? Estoy de acuerdo. La derecha, ese sector de la derecha. Es que yo creo importante, a propósito, por ejemplo, de las diferencias que se han visto en el oficialismo, hace unos meses atrás, respecto de la ley Naim Retamal, es importante hacer una diferencia justamente para efectos de construir educación cívica en la ciudadanía. ¿Qué rol va a tomar o qué actitud va a tomar el gobierno frente a los proyectos políticos que van a poder ser más o menos extremos, más o menos ideológicos de sus propios parlamentarios? Una cosa es ser parlamentario y otra cosa es ser gobierno. Sí. Veamos entonces, hagamos ese análisis. Sí. Fernanda García y Cristóbal Carle con nosotros en esta edición de Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Gracias, Cristóbal. Gracias, Fernanda. Gracias a ti. Que tengan un buen día.